vez es más común ver productos ecológicos, orgánicos o bio en los supermercados y tiendas especializadas, y muchos los consideran sinónimo de una alimentación más saludable y respetuosa con el medio ambiente. ¿Pero son realmente mejores para nuestra salud o estamos cayendo en una percepción influenciada por etiquetas y publicidad? Hay muchas razones para optar por lo ecológico, desde el cuidado del planeta hasta la salud, pero los estudios no siempre respaldan los beneficios que queremos obtener. En este episodio, Eurekers, contamos con la profesora del área de nutrición y bromatología de la Universidad Miguel Hernández y directora de la base de datos de alimentos Badali, Ana Belén Ropero. Bienvenida a Radio UMH. Muchas gracias. En el artículo que publica en The Conversations menciona que, aunque la producción ecológica reduce el uso de pesticidas y respeta al medio ambiente, esto no garantiza que todos los productos ecológicos sean más saludables. ¿En qué basa esta afirmación? Nosotros realizamos un estudio de investigación en el que trabajamos con más de 1.800 productos disponibles en el mercado. Hablo de productos alimenticios, no incluimos alimentos naturales, solamente productos. Y ahí lo que hicimos fue evaluar la composición nutricional de esos alimentos y su calidad nutricional, para determinar si son saludables o no, si son más o menos saludables en realidad. Hay varios criterios internacionales. Nosotras utilizamos el criterio del modelo de perfil de nutrientes, que fue publicado en 2016 y elaborado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en las Américas. Y nosotros ahí utilizamos ese criterio, que básicamente hay una serie de parámetros relacionados con nutrientes que afectan negativamente a nuestra salud. Si se superan esos umbrales o si hay presencia de alguno de ellos, pues se considera que ese alimento es menos saludable, y si no supera ninguno de esos umbrales, pues se considera que ese alimento es saludable. Los nutrientes que están ahí incluidos en ese modelo de perfil de nutrientes son las grasas saturadas, las grasas totales, el sodio o sal, los azúcares libres, las grasas trans y la presencia de edulcorantes. Si alguno de esos criterios se supera o si tiene edulcorantes, se considera que ese alimento es menos saludable. De modo que cuando nosotras aplicamos ese criterio a esos más de 1.800 productos, de ahí nos encontramos que un porcentaje eran orgánicos. Pues cuando lo aplicamos a los orgánicos o eco o bio, nos encontramos que el 80% de esos productos no se podía considerar saludable, es decir, superaba uno de esos criterios. Los resultados que nosotras obtuvimos es que los convencionales pues tenían todavía más alimentos, más de un 90% de alimentos que no eran saludables, y sí que había una diferencia entre los convencionales y los ecológicos. Pero sí que es cierto que no podemos considerar que los alimentos ecológicos o que los productos ecológicos sean saludables cuando lo que tenemos es que solo 1 de cada 4 se puede considerar como tal según este criterio internacional que nosotros aplicamos y que se utiliza de forma bastante amplia en los estudios de investigación. ¿Y considera que los productos ecológicos podrían tener un papel importante en la prevención de enfermedades crónicas? Eso es un tema todavía por investigar. Los ensayos clínicos que hay hasta el momento publicados se realizan a corto plazo, con apenas unas semanas o pocos meses, y teniendo en cuenta que el desarrollo de las enfermedades crónicas es muy largo, lleva años de desarrollo, pues es muy difícil ver ahí efectos positivos. No se han encontrado, de hecho, efectos positivos a corto plazo, pero no hay estudios a largo plazo, y ese es uno de los principales problemas que hay, que se necesitan muchos años de seguimiento de una parte de la población en el estudio para poder ver realmente diferencias, o por lo menos tener la oportunidad de ver esas diferencias. Esos estudios no se han realizado. En todo caso, nosotros trabajamos siempre con la parte nutricional, con las propiedades nutricionales, y el tema de los productos orgánicos, el tema nutricional es solo uno de los aspectos
habitualmente no es el principal, porque el principal suele ser más bien el toxicológico, es decir, relacionado con la ausencia de pesticidas en estos productos, en principio. De modo que los efectos potenciales que puedan tener estos productos van más bien, o se piensan más bien que van dirigidos al tema de menor presencia de pesticidas en estos productos, más que a su calidad nutricional, porque de hecho desde el punto de vista en los alimentos naturales, las diferencias, bueno, pues parece que sí que tiene un poco más de antioxidantes o de vitaminas o de minerales, pero tampoco son grandes diferencias como para que realmente se espere un efecto importante sobre nuestra salud debido precisamente a los nutrientes, sino más bien es por la parte de pesticidas. ¿Y cuáles son, de haber los posibles riesgos de consumir productos ecológicos? Pues el mismo que de consumir productos convencionales. Es decir, y aquí, bueno, insisto un poquito en la diferencia entre lo que son los alimentos naturales, que en general sí que son recomendables, ya sean ecológicos o no, y los productos procesados. Dentro de los productos procesados tenemos alimentos que son recomendables, cuando aplicamos este criterio o en términos generales, son recomendables, y ahí, según los nutrientes que tengan, pues van a ser saludables o no, independientemente casi de que sean ecológicos o no, de que sean orgánicos o bio. ¿Por qué? Porque, y para poner un ejemplo muy fácil, una galleta que tenga añadida azúcar o grasa y sal, pues va a dar igual desde el punto de vista nutricional, insisto, va a dar igual que sea ecológica que sea convencional o que sea normal, porque va a seguir teniendo esos componentes que son, o esos ingredientes que son los que tienen una relación negativa con la salud, es decir, afectan de forma negativa a la salud. Por lo tanto, con respecto a los productos procesados, según nuestros resultados, lo que hay que hacer es, desde el punto de vista nutricional, no va a ser la elección entre ecológico o convencional, sino va a depender específicamente de cada alimento, la composición de cada alimento. ¿Y podría explicar qué riesgos puede existir al ofrecer productos ecológicos ultraprocesados a los niños? Los productos ultraprocesados suponen un riesgo para nuestra salud, ya sea de niños como adultos. De hecho, la mayor parte de los estudios se hacen en adultos. En niños es difícil encontrar estudios epidemiológicos de ultraprocesados o de cualquier otra condición. Pero los riesgos se entienden que ya son muy elevados. Son muy elevados. Los estudios que hay lo que nos dicen es que el consumo de productos ultraprocesados, un alto consumo de ultraprocesados, supone un mayor riesgo de mortalidad y de enfermedades que son muy prevalentes como diabetes tipo 2, cáncer, hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Es decir, estamos hablando de algo serio. Pero también me gustaría aclarar un poco el tipo de estudios que se realizan, porque parece que cuando nos expresamos en términos de asociación o de relación, parece que los efectos son menores, ¿no? Que no están muy claros. Cuando se realizan estudios epidemiológicos en humanos, que es realmente los que al final nos van a dar pues esa relación con la salud, no podemos asignar a una población, a una parte de la población, a X personas una alimentación que sabemos que le va a afectar negativamente o que hay posibilidades de que le afecte negativamente, y a otros pues una alimentación saludable. Entonces, el no poder hacer eso desde el punto de vista ético, obviamente, pues hace que los resultados de los experimentos o los resultados de los estudios, no experimentos, de los estudios epidemiológicos, las conclusiones no sean con una certeza que ya nos gustaría tener, ¿no? Sino más bien aumenta el riesgo se relaciona con, se asocia con. Entonces, en la medida en la que hay más o menos estudios, la certeza es mayor o menor. Entonces, hay bastantes estudios que indican que los productos ultraprocesados, independientemente de que sean ecológicos o convencionales, suponen un riesgo para nuestra salud. En el artículo usted hace hincapié en la falta de fortificación en algunos productos ecológicos, como bebidas vegetales, que no reemplazan nutricionalmente a los lácteos. ¿Qué riesgos implica esto? Desde hace unos años nos estamos encontrando en el supermercado bebidas que aparentemente son sustitutos de la leche o que se comercializan como sustitutos de la leche y que en realidad su elaboración va marcada
por ese parecido que se pretende dar a ese alimento frente a la leche. Tenemos que tener en cuenta que esto es más bien una parte más económica. La leche tiene un gran mercado, de modo que ser capaz de entrar en ese mercado, sustituir, aunque sea parcialmente, el mercado de la leche con otros productos, supone una ventaja económica importante. Pero estas bebidas vegetales, mal llamadas leches vegetales, no son sustitutos naturales de la leche. No lo son. No lo son porque no tienen las mismas propiedades nutricionales que la leche. De hecho, sí, son bebidas blanquinosas que están en Tetra Briks y que se empaquetan en Tetra Briks y que se sitúan en el mismo lineal o en el mismo pasillo que las leches. Y ahí es donde acaba la similitud. Si hay estudios donde los autores estudian qué efecto tiene sobre nuestra salud desde el punto de vista más teórico la sustitución de lácteos por este tipo de bebidas. Y lo que hablan, las conclusiones, son que aumenta el riesgo de padecer deficiencia de los nutrientes que son más específicos de la leche, o que sí, cuando tomamos lácteos en las cantidades adecuadas, nos aporta en la dieta. Obviamente calcio, obviamente vitamina B2, B12, pero también yodo, zinc, vitamina A, vitamina D. Entonces, si consumimos o si sustituimos los lácteos o la leche por este tipo de bebidas vegetales que no están fortificadas, obviamente tenemos mayor riesgo de esas deficiencias nutricionales. ¿Qué sucede? Que algunas de estas bebidas sí que están fortificadas, ¿vale? Para parecerse a la leche desde el punto de vista nutricional. Y esa fortificación suele ser con calcio, la mayor parte de ellas, y algunas con vitamina B2 o con B12 o con vitamina D. Nosotros tenemos un estudio ahora mismo enviado a publicar en el que estudiamos precisamente la fortificación con vitaminas y minerales de una serie de productos, dentro siempre de nuestra base de datos de Badali. Lo que nos encontramos con respecto a las bebidas vegetales es que solo un tercio de las bebidas vegetales están fortificadas con calcio. ¿Vale? Estas bebidas vegetales, que son en general soja, de avena, de almendra, de avellana, ahora hay muchos tipos, de forma natural llevan pocas cantidades de calcio y de vitaminas. ¿Por qué? Porque básicamente son agua con cantidades variables de esos ingredientes, que puede ser desde el 2-3% que suelen llevar las bebidas de almendra hasta un 15%, 18% que llevan de soja. Entonces, aunque esos alimentos de forma original, la soja y la almendra, sean alimentos ricos en calcio, cuando después se incorporan en esas bebidas, la cantidad de esos alimentos es baja, por lo tanto la cantidad de calcio que lleva esas bebidas es baja, comparado con la leche. Por lo tanto, para tener la cantidad de calcio, y nos centramos solo en el calcio, ¿vale? Para tener el calcio que contiene la leche, lo que hay que hacer es fortificarlo. Pero cuando nos vamos a mirar en en nuestra base de datos, lo que nos encontramos es que solo un tercio de esas bebidas vegetales están fortificadas con calcio. Solo un 7 o un 10% están con B2 o con B12, que son características de la leche. Y solo un 20%, 23% están fortificadas con vitamina D. Eso estoy hablando en general. Está toda la población ahí, tanto la orgánica como la convencional. ¿De acuerdo? Tenemos una muestra de más de 300 bebidas. Por lo tanto, lo que tenemos es que esas bebidas, 2/3 de esas bebidas, no están fortificadas ni tan siquiera con calcio. ¿Vale? Por lo tanto, ni a propósito se parecen a la leche, ¿vale? Porque no se está fortificando con los nutrientes propios de la leche. Cuando nos venimos y separamos los convencionales de los orgánicos, de las bebidas orgánicas ecológicas, bio, nos encontramos que esa fortificación es todavía menor. Es decir, solamente 1 de cada 5 bebidas vegetales eco está fortificada con calcio. Y solamente 1 de las 200 bebidas que nosotros hemos analizado, son bastantes, está fortificada con una vitamina. Por lo tanto, si ya en el total de la población de bebidas vegetales la fortificación es muy pobre, cuando nos vamos al segmento de bebidas vegetales ecológicas, la fortificación es todavía menor. Por lo tanto, según los estudios en los que se ven los potenciales riesgos para la salud de sustituir lácteos por estas bebidas, lo que nos encontramos es que estamos en mayor riesgo de ese tipo de deficiencias de esas vitaminas y de esos minerales.
porque en realidad no está fortificado. Y si nos vamos a los mal llamados yogures vegetales, que son las bebidas vegetales fermentadas, la fortificación todavía es menor. Ninguno de los orgánicos está fortificado. Por lo tanto, ahí sí que tenemos, como me vais a permitir la vulgaridad, que le digo a mis alumnos de que se parecen a la leche o se parecen al yogur lácteo como un huevo a una castaña, ¿vale? Entonces, en realidad sí suponen un riesgo. Si estuvieran todas fortificadas, pues podríamos entender que, vale, aunque el tema de la fortificación está un poco en duda, no sabemos muy bien si se absorben igual esos nutrientes, pero bueno, ese sería el segundo paso. El primer paso sería fortificar todas esas bebidas, si realmente lo que se pretende es sustituir a la leche, por lo menos que tenga la misma composición nutricional. ¿Y cómo se sabe si está fortificado? Eso se ve en los ingredientes. Los ingredientes que suelen estar en pequeñito y que ya a partir de cierta edad ya necesitamos gafas. Ahí es cuando vemos, es muy fácil de ver, ¿no? Si lleva algún componente que lleve calcio o si lleva vitamina D, vitamina B12. Sobre todo lo que más lleva es calcio y lo que más buscamos es el calcio. ¿Vale? Lo que más buscamos es el calcio, aunque bueno, según la población nos interesa también vitamina D, que de hecho la población española, igual que la mayor parte de la población en países occidentales tenemos tenemos déficit de vitamina D, por lo tanto ahí vendría muy bien. Y el calcio lo podemos ver en forma de fosfato de calcio, citrato de calcio, siempre calcio cálcico. Ahí es cuando vemos que llevan calcio. Las bebidas que están fortificadas suelen llevar lo que se denominan declaraciones nutricionales en la parte frontal del paquete, indican con calcio o con vitamina D o lo que sea. Entonces, porque el consumidor es difícil que vaya a buscarlo los ingredientes, entonces suelen llevar ese tipo de declaraciones. En su artículo también comenta que algunos productos ecológicos incluyen el mismo nivel de sal que los convencionales. ¿Qué recomendaciones daría a los consumidores para identificarlo? Mira, fíjate que de todas las diferencias que encontramos, que algunas diferencias eran pequeñitas y no eran importantes, la que era un poco más importante es la cantidad de sal. De hecho, nos encontramos en varios tipos de alimentos, específicamente las tortitas de cereales tostadas, los cereales de desayuno y si no recuerdo mal, creo que eran las galletas. Lo que nos encontramos fue que había más de esos alimentos ecológicos, los eco, había más que tenían poca sal. ¿Vale? Claro, luego estadísticamente lo que hacemos son medianas o medias. Entonces, bueno, pero cuando vemos la distribución, veíamos que, por ejemplo, de cereales de desayuno, que ahí se notaba muchísimo, había una parte de esos cereales de desayuno ecológicos que no llevaban sal añadida. Ahora bien, hay que buscarlos, claro, porque también había muchos que tenían tanta sal como los convencionales. Entonces hay que buscarlos. ¿Cómo los buscamos? Desde el 2011, por reglamento de la Unión Europea, es obligatorio que los paquetes de los alimentos, el empaquetado, lleve una tabla de composición nutricional. Bueno, una tabla o la mayor parte de las ocasiones es una tabla o información nutricional, es decir, el contenido de los nutrientes principales, entre ellos la sal. Entonces, lo que siempre recomendamos es que se mire esa tabla o esa información sobre la cantidad de sal, y lo que recomendamos es que sea lo más bajita posible. Ya sé que es un poco difícil eso cuando uno va a un supermercado y tiene que comprar un montón de alimentos, ir mirándola, ¿no? Pero bueno, podemos ir haciéndolo por pasos. Entonces, lo que recomendamos, que no es algo formal, pero yo lo que recomendaría es que la cantidad de sal no supere el medio gramo, 0,5. En la cantidad que viene ahí, que no sea superior a 0,5. A lo mejor es una cantidad que es un poco difícil de recordar, ¿no? Bueno, pues que no sea más de 1 gramo, pero eso ya son cantidades altas, ¿vale? Nos pasamos de sal en nuestra dieta el doble, por lo tanto hay que recortar. Y el 75% de la sal de nuestra dieta la consumimos de productos procesados, no tanto de la sal que le echamos a las comidas, ¿vale? Que cada vez cocinamos menos. Entonces, independientemente de que el alimento sea ecológico o sea convencional, cuando nos vamos específicamente a un producto hay que mirar la etiqueta, porque los estudios que nosotros hemos hecho son con un montón de productos y hacemos ahí como una media, ¿no? Una estadística. Pero después, cuando tenemos que ir a elegir específicamente alimentos, lo que tenemos que hacer es buscar esas etiquetas
y que esa cantidad de sal sea lo más baja posible. Si puede ser menos de 0,5, estupendo. Hay alimentos que no nos vamos a encontrar con esa cantidad, pero lo más baja posible. ¿Y cree que esas etiquetas deben de estar reguladas específicamente en cuanto a etiquetas eco o bio? Hay una regulación bastante clara con respecto, yo ahí tampoco tengo mucho bagaje en el tema de la legislación con productos ecológicos. Sí que tenemos, o sea, sí que hay una etiqueta que es azul así con una forma como de hoja, verde, así con forma de hoja, que sí que es el logo oficial de que ese alimento es ecológico. Ahora bien, según nuestros resultados, una cosa es que sea ecológico, que va más relacionado con el tema más de toxicología, de pesticidas, y otra cosa es la composición nutricional. Y ahí, en ese logo, no se tiene en cuenta la composición nutricional, se tiene en cuenta la forma en la que ese alimento se ha producido, pero no su composición nutricional. Entonces estaría genial, sobre todo porque los consumidores en general, y eso sí que está estudiado, cuando un alimento es eco o bio o orgánico, piensan que es más saludable que el convencional. Entonces, el término saludable es muy amplio y tiene en cuenta varios aspectos. Entonces, que puede ser mejor desde el punto de vista de menos pesticidas, se supone que sí, porque eso es lo que debería ser, lo que marca la ley, pero que sea saludable o más saludable desde el punto de vista nutricional, no se garantiza que eso sea así, porque las galletas seguirán siendo galletas, sean o no sean ecológicas o convencionales. Y lo mismo que has dicho de la sal, también sobre las grasas y los azúcares, ¿no? También hay que mirar, en esa tabla, los nutrientes que son obligatorios, declarar la cantidad en los alimentos procesados en los alimentos con etiquetado son las kilocalorías, proteínas, hidratos de carbono, azúcares, grasas totales, grasas saturadas y sal. Luego también muchas veces nos encontramos la fibra, que es optativa. Entonces, dentro de esos nutrientes hay algunos que un consumo excesivo supone un riesgo para la salud. Y es que lo consumimos en exceso, es decir, consumimos en exceso los azúcares, que de hecho los malos de la película son los azúcares libres, que son los añadidos y los que hay en mieles, zumos y así. Después tenemos las grasas totales, que también suponen un riesgo para la salud, más bien por temas sobrepeso. Y las grasas saturadas, que son el tema de cardiovascular, y la sal. La sal, de hecho, hay muy escasa conciencia social del riesgo para la salud que supone la sal. De hecho, es el factor dietético que mayor número de muertes se le atribuyen en el mundo, ¿vale? Y sin embargo, no lo tenemos muy presente. Pues con respecto a la sal, que no supere ese 0,5 gramos dentro de esa etiqueta, por 100 gramos de alimento, siempre está obligado a dar esos datos por 100 gramos o 100 mililitros del alimento. Con respecto al azúcar, es conveniente que no suba de 5, ¿vale? Que ese valor esté en 5, pero no supere el 5. Por ejemplo, la leche y los yogures normales es lo que tienen, como mucho, ¿vale? Los que no estén azucarados. Después también, las grasas saturadas, más que cantidades, nosotros nos vamos por las grasas totales. Las grasas totales, pues que no sea superior en general a 3, pero bueno, podemos poner el 5 para que sea el mismo valor para azúcares que para grasas y sea más fácil recordar, ¿vale? Y las grasas saturadas que no sean muy altas con respecto a esas grasas totales, porque entonces siempre es mejor que los alimentos lleven pues aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz, de soja, y que esos aceites o esas grasas que son de palma, palmiste, coco, pues que intentemos consumirlas menos porque son las que tienen más grasas saturadas. ¿Y qué diferencia hay entre grasas saturadas y grasas totales? Las grasas totales incluyen las saturadas, insaturadas, monoinsaturadas, A ver, son tipos distintos de grasa. Ya sé que esto suena medio chino. Son distintos tipos de grasa. Entonces, ¿por qué las distinguimos? Porque su relación con la salud es muy distinta. Las grasas insaturadas son las que están, pues eso, en aceite de oliva, en aceite de girasol, que son más bien líquidas. Las insaturadas. Las saturadas son las que tienen una estructura más lineal y tienen una relación negativa con la salud. Es decir, los estudios lo que nos dicen es que el consumo elevado de grasas saturadas supone un riesgo para desarrollar hipertensión y problemas cardiovasculares.
Por lo tanto, la distinción en un tipo de grasas y otros es su relación con la salud. ¿Dónde nos encontramos las grasas saturadas? Las encontramos en esos aceites y esas grasas que comentaba. Desafortunadamente también está en el chocolate, la grasa del chocolate, la grasa del cacao, la manteca de cacao tiene muchas grasas saturadas, los lácteos también, por eso muchas guías alimentarias recomiendan que la leche o los yogures sean desnatados. Los quesos también deberíamos limitarlos, que están súper ricos, pero tienen un montón de grasa saturada, porque es como la leche, pero concentrado. También nos los podemos encontrar donde haya chocolate va a estar, donde haya mantequillas van a estar, y donde haya bollería, dependiendo de la calidad, también nos vamos a encontrar bastante cantidad de grasas saturadas. ¿Y podría dar ejemplos específicos de ingredientes que deberían alertar al consumidor? Claro. Cuando nosotros vemos, desde el punto de vista nutricional, los ingredientes que más afectan a la composición nutricional del alimento son los 3 o 4 primeros. Y luego la sal, que suele venir al final. ¿Vale? Si esos 3 o 4 primeros, ahí nos encontramos azúcar, jarabes, siropes. Hay un montón de formas de añadir azúcar, pero las cantidades más importantes se añaden en forma de la palabra azúcar, que es el azúcar de mesa, los jarabes, los siropes. Esas palabras, en los primeros ingredientes, obviamente si es un alimento dulce los va a llevar en cantidades importantes, a menos que lleve edulcorantes, que tampoco son recomendables. Entonces, si es un alimento dulce, pues obviamente entre los primeros ingredientes van a aparecer esas palabras. Si es salado, un alimento salado, pues vamos a tener mucha sal, con lo que nos vamos a tener que ir a la tabla. Otras palabras otros ingredientes que debemos estar alerta, pues esas grasas que comentaba, grasas de palma, de palmiste, de coco. Y después, que no hemos comentado, pero también es importante, son los edulcorantes. Esos vienen más bien en la parte baja, pues son cantidades pequeñitas. Bueno, a veces que, dependiendo del alimento, nos lo encontramos en la parte baja, al final, porque los ingredientes van por orden de cantidad en el propio producto. Entonces, dependiendo, hay edulcorantes o hay productos que llevan de un tipo de edulcorantes que vamos a encontrarnos entre los primeros ingredientes. En general son maltitoles. Pero viene la palabra edulcorante, tiene que indicar la palabra edulcorante. Así que lo demás, si no entendemos qué edulcorante es, no nos importa, porque viene la palabra edulcorante, ¿vale? Y luego, otro tipo de edulcorantes que son muy, muy dulces, pues vienen en la parte final de los ingredientes. Entonces, resumimos, azúcar, jarabes, sobre todo, ¿vale? Por no decir todos, pero bueno, jarabes, azúcar, siropes. Grasas de coco, grasas de palmiste, grasas de palma. Edulcorantes. ¿Vale? Y siempre que las grasas sean, pues eso que comentábamos, pues más insaturadas, más aceite de oliva, aceite de girasol, maíz, soja, una cosa así. ¿Y los más saludables? Los más saludables. Cuando encontramos la palabra harina integral o trigo integral o de grano entero, fantástico, porque cuando tenemos el cereal integral, normalmente cuando un alimento tiene una base de cereales, que es gran parte de los que consumimos, galletas, cereales de desayuno, barritas, pan, tostadas, todos esos, el primer ingrediente es harina de trigo. Generalmente es de trigo. Si nosotros nos encontramos harina de trigo, es refinado. Si nos encontramos harina de trigo integral o grano entero, a por esa. ¿Vale? ¿Por qué? Te voy a dar 2 razones. Una es que cuando se refina, que es cuando pone harina de trigo, sin más, cuando se refina se pierden vitaminas, minerales y fibra. Y la segunda, que me parece más importante y probablemente sea consecuencia de la otra, es que la ingesta elevada de cereales integrales reduce el riesgo de mortalidad y de eventos cardiovasculares y de cáncer colorectal. Cuando quitamos esas partes, cuando el consumo es de cereales refinados, esos beneficios se pierden. ¿Vale? Entonces hay que buscar siempre, porque es la base de nuestra alimentación, los productos derivados de cereal, pues que sea siempre integral o que sea de grano entero. Es lo mismo. ¿Crees que eso realmente se hace hincapié en los medios de comunicación? Es complicado. Yo creo que aquí tenemos que valorar un poco la información a la que está expuesta la población. El poder del marketing
es tremendamente poderoso. Hay una inversión brutal de las empresas por anunciar sus productos y destacar, obviamente, lo que a ellas les interesa, que son los aspectos positivos de cada uno de los alimentos, desde el punto de vista nutricional, organoléptico o lo que sea. Entonces, su función no es formar al consumidor, su función es vender. Claro, para contrarrestar toda esa magnitud de la publicidad y el marketing en alimentación, hay que hacer inversiones muy importantes. De hecho, nosotros hemos impartido seminarios y talleres para niños, para mayores, y nos hemos dado cuenta de que con toda nuestra buena intención y buena fe, pero estamos luchando, no sé, es como luchar con piedras, te quiero decir, ¿vale? O sea, una cosa es escribir con boli y otra cosa es escribir con un ordenador, ¿vale? Entonces, es complicado, es muy complicado. Pero si los medios de comunicación se empeñan, si las instituciones se empeñan, especialmente en descartar la desinformación, que, bueno, llevamos unos años que está muy en la palestra el tema de la desinformación. En nutrición tenemos un bagaje ya desde que apareció Internet y la tradición oral. O sea, es exageradísimo la información, la mala información que hay. Es verdad que la nutrición, la bromatología son ciencias, las ciencias van evolucionando. A veces puede ser que los criterios pues, no los tengamos del todo de acuerdo una institución con otra, de forma muy, muy concreta, pero en general están muy claras. Las recomendaciones, especialmente las generales, son muy claras, pero cuesta mucho llegar. Y cuesta mucho especialmente porque siempre la queja que recibimos así un poco medio de broma, medio en serio, que los alimentos, los productos que están buenos es que son los malos, ¿no? Claro, ¿pero por qué? Porque se utilizan en general grasas, azúcares, sal, que lo que hacen es aumentar esa palatabilidad de los alimentos, que están más ricos, más sabrosos, comemos más. Entonces, es muy complicado luchar con ese desarrollo más, ese disfrute de la comida, ¿no? Entonces, pero yo creo que es lo que debemos hacer. Los profesionales que estamos aquí, los profesionales que estáis ahí, yo creo que debemos aquí unirnos para intentar, por lo menos, que la información que esté disponible ahí fuera sea cierta y basada en evidencias científicas, y no lo que a cada uno se le pasa por la cabeza. Por lo tanto, ahí las redes sociales, ¿qué papel pueden desempeñar? Fundamental, especialmente las redes sociales para la población joven. Sí, sí. ¿Y existen evidencias científicas que demuestren beneficios a largo plazo por consumir estos alimentos? Los productos ecológicos no, y ese es el principal problema. Que los ensayos clínicos que hay son a corto plazo y no muestran efectos, pero es que ver efectos a corto plazo cuando estamos hablando de enfermedades crónicas o de enfermedades que se desarrollan a lo largo de años es muy complicado. Entonces, es como pedirle peras a un árbol que acabas de plantar. O sea, es un poco muy difícil. Si se encuentra, fantástico, pero es muy complicado. Entonces, a largo plazo se requiere unas inversiones en proyectos de investigación que no son los habituales. O sea, habitualmente los proyectos de investigación duran 3, 5 años, ¿vale? Pero no tan a largo plazo. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Quiere decir que no tienen beneficios? No, quiere decir que no tenemos evidencias, que no hay estudios, ensayos clínicos a largo plazo. ¿Y cuál es su visión sobre el futuro de la nutrición ecológica y el consumo sostenible? Pues llevamos unos años en los que está introduciéndose mucho el término sostenible y se está asociando a una alimentación saludable. De modo que ahora lo que intentamos recomendar son alimentación saludable y sostenible. Que sea saludable ya es muy complicado, muy, muy complicado. La gente que realmente estamos motivados y lo intentamos es muy complicado, por muchísimas razones. Si además añadimos que sea sostenible, lo hace todavía más difícil. Por lo tanto, que deban ser las dos cosas, genial, pero creo que podríamos intentar un poco hacer las cosas un poquito más fáciles, ¿no? Porque es muy complicado. Si ya hay bastante
resistencia y es difícil, incluso con mucha motivación, conseguir una alimentación saludable, pues si además es sostenible es aún más frustrante. Y para finalizar, ¿qué consejo le daría a los consumidores interesados en llevar una alimentación más saludable? Pues nada, la tabla de composición nutricional. A ver, el consejo general es más alimentos naturales y menos procesados. ¿Quiere decir que los procesados son malos? No, porque dentro de los procesados hay alimentos fantásticos, ¿vale? Entonces, si nos vamos a los procesados, ¿vale? Alimentos naturales siempre mejor. Mucha fruta, mucha verdura, legumbres, recuperarlas, porfa. Los cereales que sean integrales. Bien, yo creo que ahí más o menos podemos tener claro, ¿no? Un poquito menos de carne, que no sea carne roja, que no sea carne procesada. Bien. Si nos vamos a los procesados, que son los que vienen en paquetes y los que solemos comprar en el supermercado, pues ahí que tenga el mínimo número de ingredientes posible. Es decir, si nos vamos a un cereal de desayuno, que solo tenga cereal, que no lleva nada más añadido, ¿vale? Cuanto menos, mejor. No es un problema de aditivos, es un problema de que si lleva otras cosas, probablemente lleve grasa añadida, lleve azúcar añadida o lleva sal añadida, ¿vale? Entonces, cuanto menos ingredientes de ese tipo, ¿vale? Nos quedamos con grasa, azúcar y sal. Cuanto menos de estos, mucho mejor. Y después, obviamente, hay que familiarizarse con la composición nutricional, con la información que viene de cantidad de nutrientes, y cuanto menos de grasas saturadas, azúcar y sal, mejor. Nos quedamos con los medio gramo de sal, o si nos resulta un poco difícil, venga, un 1, pero hacia abajo, ¿vale? Los 5 gramos de azúcar, venga, y los 5 gramos de grasa, ¿vale? Con eso no estamos garantizando una alimentación saludable, pero estamos garantizando una mejora. Si nosotros cambiamos el mismo producto para que tenga de esos nutrientes menor cantidad, estamos mejorando. Pues Ana Belén Ropero, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer siempre.